Buenos días, alumnos. Bienvenidos a la sesión del día de hoy de su materia Contabilidad 2. ¿Ok? Pues bueno, recordándoles que la próxima semana ya vamos a estar en exámenes parciales. ¿Ok? De dónde van a estudiar, de todo el contenido que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Ok? Apóyense ahí de las lecturas. ¿Ok? De las presentaciones, de los medios de apoyo, es lo que va a venir en el examen. ¿Ok? Va a ser una semana completa de exámenes y la siguiente retomamos clases. Entonces estén muy al pendiente de eso. En cuanto a la actividad de la sección uno, pues bueno, esa actividad vence después del examen parcial, entonces todavía tienen por ahí tiempo. Igual si ya la pudieron contestar, está excelente, ¿ok? Entonces, pues bueno, más que nada eso. Recuerden que es solo una semana de exámenes. Regresando, retomamos clases mismo día y mismo horario, ¿ok? Entonces, pues bueno, vamos a iniciar la sesión. El tema que estaremos viendo el día de hoy nos habla de la contabilidad del capital contable, sus aportaciones, utilidades y reservas, ¿ok? Más que nada vamos a ver este esta introducción al capital contable, ¿ok? Bueno, primero que nada, el capital contable representa una de las secciones más estratégicas del estado de situación financiera. Al reflejar la inversión de los propietarios en la entidad y los resultados acumulados a lo largo del tiempo, ¿ok? Viene la NIF en México. La NIF C11 es la que regula su presentación, su reconocimiento y su revelación, ¿ok? Y los clasifica en tres grandes rubros, lo cual es el capital contribuido, el capital ganado y otros resultados integrales, ¿ok? Más que nada, el día de hoy pues vamos a desarrollar esta comprensión crítica del capital contable como un componente clave en la estructura del financiamiento. A diferencia del pasivo, el capital contable no es exigible y proporciona estabilidad financiera, pero también conlleva implicaciones de gobierno corporativo, derechos económicos y fiscales, así como toma de decisiones estratégicas. ¿Ok? En empresas mexicanas, la composición del capital contable es particularmente relevante en momentos de reestructura, de fusiones, de evaluación de patrimonio neto o de solicitud de financiamiento. ¿Ok? Una estructura de capital sólida puede facilitar el acceso al crédito y mejorar la percepción de solvencia ante terceros. ¿Ok? Es importante enfatizar que el capital contable no es sinónimo de efectivo disponible, sino que representa una posición residual luego de descontar todos los pasivos del total de activos. ¿Ok? Así es como una empresa con altos niveles de utilidades retenidas, pero que tiene baja liquidez, puede enfrentar serios problemas operativos. ¿Ok? Bueno, es importante entonces analizar cada uno de los impactos de las políticas de los dividendos, de reinversión, aumentos de capital y recompra de acciones. ¿Ok? Vamos a empezar entonces con el capital contribuido. Bueno, antes de iniciar, ya vimos una breve introducción al capital contable, ¿ok? El financiamiento propio representa esta inversión de los propietarios y los resultados acumulados en la entidad. El capital contable representa esta estructura financiera. ¿Por qué es una estructura? Porque me proporciona esta estabilidad financiera
al no ser exigible como el pasivo. Su marco normativo está asignado en la NIF C11. Esta NIF es la encargada de regular tanto su presentación, su reconocimiento y su revelación. ¿Ok? Bueno, vamos a iniciar con el capital contribuido, que son las aportaciones de los propietarios. Bueno, el capital contribuido representa el componente del capital contable que refleja todas aquellas aportaciones formales, tanto de socios y accionistas. Y su correcto registro es muy importante para poder establecer cuál es la base patrimonial de la entidad. ¿Ok? En México, la Ley General de Sociedades Mercantiles es la encargada de regular mínimos del capital social dependiendo del tipo de sociedad. ¿Ok? Una sociedad anónima, por ejemplo, debe de contar con al menos dos accionistas y un capital mínimo suscrito, el cual puede estar integrado tanto en efectivo o en especie. ¿Ok? Como por ejemplo terrenos, maquinaria o incluso activos intangibles. ¿Ok? Aquí más que nada pues se requiere un avalúo técnico que sustente su valor razonable. Desde el punto de vista contable, cada aportación debe reconocerse al valor pactado o determinado en la asamblea de socios, registrando la emisión de acciones correspondientes en la cuenta de capital social. ¿Ok? Es importante no confundir el capital social con el valor nominal, ¿ok? De las acciones, ya que pues puede haber primas en colocación. En muchas empresas mexicanas, particularmente en las pymes, es común encontrar capitales sociales subvaluados que no reflejan realmente, ok, el valor económico aportado por los socios, lo cual puede tener implicaciones negativas, ok, esto ante alguna auditoría o algún proceso de financiamiento bancario. También se deben de considerar las aportaciones, ¿ok? Para futuros aumentos de capital, las cuales se registran, deben de estar registradas en una cuenta separada hasta que se finaliza y formaliza el aumento mediante una asamblea y una escritura pública. ¿Ok? Más que nada, este rubro ha sido utilizado en reestructuras patrimoniales o para capitalizar pasivos en contextos de crisis. ¿Ok? Bueno, dentro de este capital contribuido es muy importante, es una necesidad revelar y agregar estas notas de estructura accionaria, llevar a cabo cada uno de los movimientos de capital y los compromisos de la aportación, especialmente en aquellas sociedades que están sujetas a auditorías o a fiscalización. ¿Ok? Entonces, el capital contribuido representa estas aportaciones formales, las cuales son la base patrimonial de la entidad. ¿Ok? Los requisitos legales. Aquí la Ley General de las Sociedades Mercantiles es la encargada pues, de regular estos requisitos mínimos del capital social y esto va a depender del tipo de sociedad. Los tipos de aportación pueden ser en efectivo, en especie o en futuros aumentos. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con el capital ganado. Ya vimos el capital contribuido, vámonos con el capital ganado. El capital ganado se forma con las utilidades generadas por la operación del negocio que no han sido distribuidos a los accionistas, así como, como por la acumulación de pérdidas netas o en caso de resultados negativos. Dentro del entorno mexicano, este rubro más que nada me refleja la política financiera de la empresa y su capacidad de generar valor a lo largo del tiempo. Aquí la utilidad neta del ejercicio
que está determinada en base a la NIF B3, que es el estado de resultado integral. Esta se transfiere al capital contable al cierre del ejercicio contable. Esta transferencia de la que les hablo puede destinarse total o parcialmente tanto a reservas, distribución de dividendos o alguna reinversión. La aplicación de resultados debe de estar aprobada formalmente en una asamblea de accionistas. ¿Ok? Esto es muy importante. Las empresas que consistentemente reinvierten sus utilidades también, pues obviamente tienden a fortalecer esa estructura patrimonial, aumentar su valor de mercado y mejorar su calificación crediticia. Sin embargo, una política excesiva, una política excesiva de retención sin justificación estratégica puede generar tensiones con los socios, especialmente si no existen retornos evidentes sobre el capital. Cuando existen pérdidas acumuladas, se deben presentar de manera separada y claramente identificada en el capital contable. Estas pérdidas no pueden compensarse contra el capital social sin un procedimiento formal de reducción de capital. ¿Ok? Bueno, entonces capital ganado, que son las utilidades y las pérdidas, ¿ok? Su generación, pues estas son las utilidades de operación del negocio, ¿ok? Son las que genera el negocio. Su transferencia se lleva a cabo al cierre del ejercicio contable, ¿ok? Este capital ganado aporta un fortalecimiento, el cual mejora la estructura patrimonial de la entidad, ¿ok? Y su aplicación se lleva a cabo por medio de los dividendos o la reinversión. Las pérdidas acumuladas, este es muy importante, no nada más se habla de utilidades, también hablamos de pérdidas. Estas deben de presentarse también de una manera separada. No pueden compensarse contra capital social sin que se lleve a cabo un procedimiento formal. ¿Ok? Ahora vamos a continuar con las reservas de capital, su naturaleza y su clasificación. Permítanme tantito, por favor. Si hay alguna duda o alguna pregunta en cuanto a alguna actividad, si por ahí no tienen el material de apoyo visible, les pido por favor me lo comuniquen aquí por medio del chat antes de que termine la sesión. Ok, igual ahorita mientras estoy dando la sesión, ustedes me pueden hacer, si tienen alguna duda, alguna pregunta, aquí por medio del chat. Ok, es muy importante porque la siguiente semana están en exámenes, entonces no vamos a tener clase hasta regresando. Ok, entonces dudas y preguntas me las pueden empezar a hacer llegar por aquí. En dado caso que se nos acabe el tiempo y se cierre la sesión, en el chat se queda guardado y de ahí puedo tomar nota de algún reporte en específico que tengan. Ok, solo por favor no olviden incluir su grupo y su nombre completo. ¿Ok? Para poderles dar seguimiento y apoyarlos de una manera más rápida. Por la plataforma, por el botón Contacta a tu tutor, también podemos estar en comunicación, pero la respuesta es un poquito más lenta debido a la demanda de los mensajes. ¿Ok? Entonces, si alguien tiene duda, alguna pregunta, aquí por medio del chat me la puede hacer llegar antes de que termine la sesión para tomar notas y poderles apoyar y darles seguimiento. ¿Ok? Permítanme tantito, por favor.
Ok, vamos a continuar. Las reservas del capital constituyen recursos retenidos por la empresa para poder fortalecer su patrimonio, para cubrir contingencias o cumplir con disposiciones legales. ¿Ok? En México, la Ley General de Sociedades Mercantiles exige la constitución de una reserva legal que equivalga al menos al 20% del capital social. ¿Ok? Entonces, pues según la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿ok? Esta exige al menos que la reserva legal equivalga al menos al 20% del capital social. Y esto se alimenta con el 5% de utilidades anuales. ¿Ok? Su objetivo, más que nada, es ofrecer un colchón de protección ante posibles pérdidas futuras y garantizar cierta estabilidad financiera. Contablemente se registra un cargo a utilidades retenidas y un abono a la cuenta de reserva legal. Además de la reserva legal, las empresas pueden establecer reservas estatuarias, que estas están contempladas en su acta constitutiva, o reservas voluntarias aprobadas por la Asamblea para fines específicos, como algún tema de expansión, adquisición de activos o cobertura de pasivos contingentes. ¿Ok? Estas reservas deben de contabilizarse de manera clara y específica. Así, pues se evita mezclarlas con utilidades libres. En los estados financieros deben de revelarse en notas indicando pues su origen, cuál es su uso previsto y las condiciones para su utilización o reversión. ¿Ok? En México, algunas empresas han creado estas reservas para enfrentar la inflación, para responder a crisis económicas o asegurar dividendos en años futuros. Estas prácticas, aunque no son obligatorias, forman parte de una política financiera prudente. ¿Ok? Entonces, las reservas del capital, ¿ok? Eh, constituyen estos recursos retenidos por la empresa para poder fortalecer su patrimonio. ¿Ok? En México, la Ley General de Sociedades Mercantiles exige esta constitución de una reserva legal que equivalga al menos el 20% del capital social. ¿De dónde voy a alimentar esta reserva? Pues bueno, esta reserva se alimenta con el 5% de las utilidades netas anuales. Y más que nada, pues su objetivo es ofrecer este colchón de protección ante posibles pérdidas futuras y de esta manera garantizar cierta estabilidad financiera. ¿Ok? Vamos a continuar con los dividendos. Bueno, la distribución de los dividendos representa uno de los principales mecanismos mediante los cuales los accionistas obtienen retorno sobre su inversión. Contablemente, esto implica la reducción del capital ganado y la creación de un pasivo por pagar. Legalmente, su distribución está sujeta a reglas específicas, ¿ok? Según el Código Fiscal de la Federación. De esta manera, los dividendos deben de ser decretados formalmente en una asamblea, esto con base en utilidades líquidas y después cumplir con la constitución de la reserva legal. No puede decretarse el pago de dividendos si no existen utilidades disponibles ni si el capital social ha sido disminuido por pérdidas. ¿Ok? En México, los dividendos están sujetos a un ISR adicional del 10% a cargo del accionista, persona física, y además deben de distribuirse preferentemente, ¿ok? A partir de un CUFID. Si se pagan dividendos fuera de esta cuenta, la empresa debe de pagar
un ISR corporativo adicional, lo que requiere planeación fiscal precisa. Ahora, contablemente, los dividendos en efectivo se registran como un pasivo en el momento de su aprobación, mientras que los dividendos en acciones se contabilizan como una transferencia dentro del capital contable. En ambos casos, esto es muy importante, en ambos casos es de suma importancia documentar la decisión de la asamblea para que se pueda reflejar adecuadamente la disminución de utilidades retenidas. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de las recompras de acciones y aumentos de capital, bueno, estas operaciones sobre el capital social como aumentos, disminuciones o recompra de estas acciones modifican totalmente la estructura patrimonial y deben de contabilizarse y ser reveladas de una manera precisa. ¿Ok? En México están ya establecidos los procedimientos legales para modificar el capital, el cual incluye asambleas extraordinarias, reformas estatuarias e inscripción en el Registro Público de Comercio. Los aumentos del capital pueden realizarse mediante nuevas aportaciones o por capitalización de utilidades o reservas. En ambos casos se deben de emitir nuevas acciones y modificar la cuenta de capital social. Más que nada, esta operación mejora el apalancamiento y la percepción de la solvencia de la entidad. ¿Ok? La recompra de acciones permitida en sociedades anónimas bursátiles se registra como una reducción del capital contable. En México, estas operaciones más que nada son utilizadas para aumentar el valor por acción, para proteger el precio del mercado o ajustar la estructura del capital. Contablemente, la recompra debe registrarse al precio pagado y mantenerse en una cuenta de acciones en tesorería, esto sin efecto sobre el resultado del ejercicio. Al momento que se cancela, ahí va a disminuir el capital social. ¿Ok? Ahora, ya que hablamos de estos registros, vámonos ahora con la revelación y la presentación del capital contable. Para que exista una presentación clara del capital contable, eh, pues esto más que nada va a ayudar a los usuarios de los estados financieros a evaluar la solidez patrimonial de la entidad. Aquí viene otra NIF, ¿ok? La NIF B6 es la encargada de establecer que debe presentarse en secciones separadas. ¿Cuáles son esas secciones? Las que acabamos de ver. Capital contribuido, capital ganado y otros resultados integrales. Además, el estado de cambio en el capital contable debe detallar los movimientos del ejercicio. ¿Cuáles son estos movimientos? Hay que detallar ya sean las aportaciones, la aplicación de resultados, la constitución o reversión de reservas, dividendos decretados, recompras, ajustes por reexpresión o conversiones. Esto viene detallado en la NIF B4, ¿ok? En México, pues esta presentación es muy importante, especialmente para empresas que están auditadas constantemente, que están sujetas a regulación bursátil o que están fiscalizadas por el SAT. La omisión de alguno de los movimientos o el uso de cuentas genéricas puede generar observaciones significativas. Es por eso que aquí las notas explicativas, deben de incluir políticas contables aplicadas, restricción legales, contractuales, sobre la distribución de las utilidades, también cuáles son los compromisos de su aportación y estructura accionaria. ¿Ok? Entonces, para la presentación y la revelación del capital contable se lleva a cabo en el balance general. Se deben de presentar en secciones separadas. ¿Cuáles eran esas secciones? Capital contribuido, ganado y otros resultados integrales.
¿ok? Se debe de llevar a cabo el detalle de cada uno de los movimientos, esto establecido según la NIF B4, ¿ok? Hay que detallar tanto aportaciones, resultados, reservas y ajustes. Y no olvidar agregar estas notas explicativas en las cuales podemos hacer la revelación de políticas, de alguna restricción legal y compromisos relacionados con el capital contable. ¿Ok? Y pues por último, ya en conclusión, pues vemos que el capital contable no es solo esta cifra contable, sino representa la confianza de los accionistas, la historia financiera acumulada y la capacidad de crecimiento de la entidad. En un entorno como el mexicano, donde muchas empresas enfrentan retos, ya sea de financiamiento, de informalidad, ¿ok? La gestión profesional del capital contable es clave, desde la adecuada integración de las aportaciones hasta la correcta aplicación de resultados, ¿ok? Así como pues se debe estar apegado también al cumplimiento de los requisitos legales, ¿ok? Aquí el contador es el encargado de fungir como asesor estratégico, no solo como el encargado de registrar cada una de las transacciones, ¿ok? Los principales retos incluyen también esta formalización de estructuras de capital en pymes, el cumplimiento de normas contables y legales, así como la planeación fiscal en dividendos y la preparación de la entidad para procesos de inversión, fusión o cotización en bolsas. ¿Ok? Entonces, pues bueno, en conclusión, se tiene una visión estratégica. El capital contable es el encargado de reflejar esta confianza y capacidad de crecimiento. ¿Ok? Aquí se debe de contar con esta gestión profesional. El contador debe de ser también asesor estratégico, no solo el registrador. ¿Ok? Y los desafíos actuales incluyen esta formalización en pymes, pues el cumplimiento normativo, que muchas de las ocasiones es pues cuenta con muchos requisitos, ¿ok? Y pues hay que llevar en orden esta planeación fiscal para el caso de auditorías y así evitar alguna multa por parte del SAT. ¿Ok? Entonces, pues bueno, con esto estamos concluyendo la sesión del día de hoy. ¿Ok? No olviden que la próxima semana no hay clase, tenemos por ahí el examen parcial, tienen una semana completa para exámenes. Terminando esa semana, retomamos con las sesiones, que van a estudiar todos los temas que hemos visto hasta el día de hoy. Por ahí se les comparte la presentación y las lecturas. De ahí viene el examen, ¿ok? De esa información viene el examen. ¿Ok? Dudas y preguntas, me quedo unos minutitos. Si no es así, nos vemos la siguiente sesión. Que pasen un excelente día. Gracias, maestra. De nada, buen día.